Nadie asistió a la fiesta de 60 años de Elena, pero meses después, sus hijos recibieron un verdadero golpe con su muerte y descubrieron en el testamento lo que tendrían que hacer para heredar. Elena miraba la mesa cuidadosamente dispuesta, con cada detalle meticulosamente planeado. Las velas brillaban suavemente, proyectando un resplandor cálido sobre el mantel de lino blanco, mientras el aroma de la cena que había preparado con tanto cariño llenaba el aire. La vajilla fina, los cubiertos alineados y las copas de cristal esperaban a los invitados que no llegarían. La sala, iluminada solo por la suave luz de las velas, parecía más fría con cada minuto que pasaba. El silencio era casi palpable, un vacío que resonaba más fuerte que cualquier sonido. Elena se había jubilado recientemente después de décadas de trabajo duro. Años en los que construyó un imperio, alcanzó el éxito y, al mismo tiempo, crió a sus 3 hijos sola. Siempre había creído que, con el tiempo, el esfuerzo sería recompensado, no solo en el trabajo, sino también en los lazos familiares. Pero esa noche, en su cumpleaños, el silencio de la casa parecía burlarse de sus esperanzas. La ausencia de Rafael, Carolina y Daniel era más dolorosa que cualquier decepción que hubiera enfrentado en su vida profesional. El reloj marcaba las 10 p.m. Cada tic-tac era como una aguja clavándose en su corazón. Rafael, el exitoso abogado, siempre atrapado en interminables reuniones, Carolina, la incansable empresaria, siempre encontrando una nueva idea para invertir su tiempo y energía, y Daniel, el dedicado médico, constantemente en busca de reconocimiento profesional. Ninguno de ellos apareció. Ni siquiera un mensaje. Ningún gesto de cariño, ni una simple llamada. Con cada segundo que pasaba, la esperanza de verlos cruzar la puerta se desvanecía. Elena extendió la mano lentamente y apagó las velas con un profundo suspiro. La llama vaciló por un instante antes de desaparecer, sumiendo la sala en una penumbra que reflejaba el vacío que sentía por dentro. Elena se sentó a la mesa, mirando fijamente los lugares vacíos de cada uno de sus hijos y, por primera vez en años, sintió el abrumador peso de la soledad. La comida, que ahora se enfriaba en el plato, parecía insignificante ante la opresión en su pecho. ¿Cómo llegamos a esto?, susurró para sí misma, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. Durante tantos años, había justificado las ausencias, las excusas apresuradas, el acelerado ritmo de vida de sus hijos. Tienen sus carreras, sus sueños, se decía a sí misma. Pero esa noche, la excusa parecía vacía, carente de sentido. Ya no era la empresaria ocupada que apenas tenía tiempo para sí misma. Había dado todo de sí para que sus hijos tuvieran lo mejor, pero ahora, en el momento en que más los necesitaba, ellos no estaban allí. El dolor de la soledad era mayor que cualquier frustración profesional que hubiera enfrentado. Y en el silencio de la sala vacía, una decisión comenzó a tomar forma en su mente. Algo tenía que cambiar. Ya no se trataba de perdonar la falta de tiempo de sus hijos o aceptar su propia soledad. Se trataba de hacerles entender lo que realmente importaba. Apagó el último vestigio de luz en la sala, pero dentro de ella, una llama diferente comenzaba a arder. La frustración de Elena, que había crecido silenciosamente dentro de ella, ahora se transformaba en algo mucho más fuerte, una determinación feroz. El descontento acumulado por años de indiferencia de sus hijos, culminando en la dolorosa soledad de su último cumpleaños, necesitaba una respuesta a la altura. Sentada en la mesa con su amiga de toda la vida, Teresa, en una mañana soleada de primavera, finalmente expresó en voz alta lo que llevaba semanas rumiando. «Voy a desaparecer», dijo con una firmeza que incluso la sorprendió a ella misma. Teresa, una mujer de naturaleza práctica y normalmente tranquila, casi dejó caer la taza de café de sus manos. «¿Cómo que desaparecer?», preguntó sin ocultar su sorpresa. Elena tomó un sorbo de café antes de continuar, la mirada perdida en algún punto indefinido del jardín frente a ella. «Ellos necesitan sentir mi ausencia, Teresa. No por lástima, sino para que entiendan lo que están perdiendo mientras aún hay tiempo».
Ya no puedo seguir aceptando ser solo una sombra en sus vidas. El plan era audaz, casi insano. Elena quería fingir su muerte. Al principio, parecía una idea imposible, un intento desesperado de llamar la atención. Pero para Elena, tenía una lógica clara. No se trataba solo de desaparecer, había un propósito mayor detrás de la idea. No basta con dejarlos sin mí. Necesito que pasen por algo que los obligue a reflexionar sobre sus vidas, sus elecciones, explicó mientras Teresa la escuchaba atentamente, aún procesando la gravedad de lo que su amiga estaba proponiendo. El testamento será mi legado final, pero no será una simple división de bienes. Quiero que cada uno enfrente un desafío, algo que los obligue a ver la vida de una manera diferente. Tienen que entender el valor de lo que realmente importa, no solo lo que el dinero puede comprar. Teresa, vacilante al principio, guardó silencio por unos momentos, reflexionando sobre la locura y la genialidad del plan. ¿Realmente crees que esto va a funcionar?, preguntó, aún tratando de ubicarse en la conversación. Elena esbozó una sonrisa triste y cansada, pero con un toque de esperanza. No sé si funcionará, pero ellos necesitan pasar por esto. Necesitan aprender a mirar más allá de sí mismos. Y si es necesario que yo muera, para que lo vean, que así sea. A pesar del impacto inicial, Teresa comenzó a ver algo de sentido en el plan de Elena. Era una locura calculada, sí, pero tal vez era exactamente lo que sus hijos necesitaban para salir de sus burbujas de autosuficiencia. Sabes que esto va a golpearlos profundamente, ¿verdad?, dijo Teresa, más seria ahora. Sí, respondió Elena, decidida. Y es exactamente lo que quiero. Necesitan despertar. Teresa respiró hondo y asintió lentamente. Si esto es lo que quieres, Elena, te apoyaré. Pero ten en cuenta que no será fácil. Para ellos, ni para ti. Elena le dio la mano a su amiga en agradecimiento, con una mirada resuelta. A partir de ese momento, el plan estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Sus hijos finalmente conocerían el peso de la ausencia y, quién sabe, quizás redescubrirían lo que realmente importa. La noticia de la muerte de Elena golpeó a sus hijos de manera repentina, pero para cada uno de ellos, el impacto no fue el dolor devastador de perder a una madre, sino el choque práctico de la burocracia que seguiría. Rafael, siempre el más pragmático, llegó a la antigua mansión de su madre con prisa, ya revisando mentalmente los posibles escenarios de la herencia. Ya estaba pensando en cómo dividir los bienes, visualizando la venta de la propiedad y cómo podría invertir su parte en nuevos negocios. El silencio tenso que envolvía la casa parecía no afectarlo. Carolina y Daniel también estaban allí, pero el ambiente entre los hermanos era pesado, cargado de una mezcla de frialdad y expectativa. Carolina, siempre ocupada con sus startups y nuevos proyectos, apenas miró a los otros dos. Su objetivo era salir de allí lo más rápido posible, tomar su parte de la herencia y volver a su agitada vida. Daniel, por otro lado, parecía un poco más introspectivo, pero no por eso menos ansioso por el desenlace. Estaba en el auge de su carrera médica, y cualquier interrupción podría costarle caro. Cuando todos se sentaron en el imponente despacho de Elena, rodeados de muebles antiguos y el peso de los recuerdos de su madre, el abogado inició la lectura del testamento. Lo que debería haber sido un simple ritual de división de bienes rápidamente se transformó en algo completamente inesperado. Las palabras del abogado, formales y precisas, cortaban el silencio con una frialdad que parecía reflejar la propia ausencia de duelo genuino en la sala. Rafael, comenzó el abogado, para heredar tu parte, deberás trabajar como conserje en una escuela pública durante un periodo de 6 meses. Rafael, que hasta ese momento había mantenido una postura relajada, levantó la mirada incrédulo. Conserje, murmuró, casi sin creer lo que estaba escuchando. Carolina, continuó el abogado, para que tu herencia sea liberada, deberás servir como voluntaria en una ONG ambiental, dedicándote a causas de preservación durante 6 meses. Carolina,
que hasta ese momento se había mantenido impasible, estalló en indignación. «Esto es ridículo», exclamó, su voz resonando en el despacho. ¿Qué estaba pensando? «No tengo tiempo para esto». Finalmente, el abogado se volvió hacia Daniel. «Y tú, Daniel, necesitarás dedicar 6 meses de tu vida ayudando en un hospital infantil, participando activamente en los cuidados de los niños». El ambiente, que ya era tenso, se volvió aún más denso. Los 3 hermanos se miraron, cada uno asimilando lo que parecía ser la última provocación de su madre. Era una situación impensable. Para ellos, la herencia debería ser un derecho, no algo que exigiera sacrificios personales. «Esto no tiene sentido», dijo Rafael, tratando de mantener la compostura. ¿Realmente pensó que podríamos aceptar algo así? Carolina asintió furiosa, mientras Daniel permanecía en silencio, tratando de absorber lo que aquello significaba. Sin embargo, la elección era clara: o aceptaban las condiciones impuestas en el testamento y enfrentaban los desafíos que su madre había propuesto, o renunciaban a sus partes de la herencia. En ese momento, todos entendieron que su madre, incluso en su aparente ausencia, estaba guiando sus vidas una vez más, pero esta vez no habría una escapatoria fácil. Cada uno de los hijos de Elena, con una mezcla de renuencia y resentimiento, comenzó las tareas impuestas por el testamento. Rafael, el más pragmático de los 3, llegó a la escuela pública con el corazón lleno de ira y desprecio. Sus pasos resonaban en los pasillos como un recordatorio constante de lo que él consideraba una humillación. Cada vez que empuñaba la fregona, la apretaba con tanta fuerza que sus dedos se volvían blancos, como si el acto de limpiar fuera una batalla contra su propio destino. Evitaba mirar a los ojos de los estudiantes, su pecho oprimido por el malestar de estar allí, rodeado de niños cuyos ojos curiosos parecían perforar su armadura de indiferencia. «Esto es un absurdo», murmuraba para sí mismo, tratando de acallar la voz interior que empezaba a cuestionar si tal vez estaba huyendo de algo más profundo. No podía entender por qué su madre le había reservado un papel tan humillante. Limpiar pasillos y baños estaba muy lejos del mundo de abogados prestigiosos y negociaciones millonarias al que estaba acostumbrado. Con la fregona en la mano, Rafael luchaba contra la vergüenza y el resentimiento. «Esto es ridículo», murmuraba entre dientes, evitando al máximo cualquier interacción con los estudiantes, quienes lo miraban curiosos. Para él, aquello no era más que un obstáculo temporal, algo que debía superar rápidamente para poder retomar su vida cómoda. Carolina, por su parte, siempre rodeada por el glamour y las exigencias del mundo empresarial, se encontraba en un entorno completamente opuesto al que conocía. Sus tacones altos y trajes elegantes fueron reemplazados por botas de goma y guantes manchados de tierra mientras plantaba árboles en una zona de conservación ambiental. La sensación de la tierra húmeda bajo sus manos la irritaba profundamente. Debería estar en una reunión con inversores, no aquí, sucia y sudorosa, pensaba, cada vez más impaciente. Para Carolina, el trabajo voluntario en la ONG no era más que una interrupción aburrida en su incansable carrera por el éxito. Sus interacciones con los demás voluntarios eran breves y superficiales, y evitaba cualquier implicación emocional con la causa. Para ella, aquello era solo una tarea que debía tachar de la lista. Daniel, el más introspectivo de los hermanos, también se encontraba fuera de su zona de confort. Acostumbrado a trabajar en hospitales de última generación, con tecnología avanzada y un equipo médico altamente cualificado, ahora se veía en un hospital público que atendía a niños con enfermedades graves en condiciones muy distintas a las que estaba habituado. Las instalaciones eran más simples, el presupuesto ajustado y el flujo de trabajo exigía más corazón que la técnica que tanto valoraba. Trataba a los niños con distanciamiento, cumpliendo las tareas de forma casi mecánica, sin permitirse ser afectado por el dolor y la fragilidad que lo rodeaban. Esto es solo una etapa. 6 meses y todo volverá a la normalidad, se repetía a sí mismo, tratando de bloquear cualquier sentimiento que pudiera surgir en ese ambiente. Los 3 hermanos, cada uno a su manera,
enfrentaban las tareas como una carga temporal, un sacrificio necesario para garantizar la herencia que creían que les correspondía por derecho. Para ellos, aquello no era más que una prueba impuesta por su madre en un último acto de control. Ninguno de ellos veía más allá de la superficie de lo que estaban haciendo. Evitaban cualquier implicación emocional, manteniéndose distantes de las personas y las situaciones con las que lidiaban. Lo único que importaba era cumplir con las exigencias y luego volver a sus vidas lujosas y cómodas. Sin embargo, lo que aún no sabían era que las experiencias que ahora despreciaban estaban a punto de sembrar las semillas de un cambio mucho más profundo en sus vidas de lo que podrían imaginar. Con el paso de los días, la rebelión inicial de los tres hermanos comenzó a desgastarse. El cansancio físico y emocional que cada uno enfrentaba empezaba a superar la ira que sentían al ser forzados a esas tareas, pero también creaba espacio para algo inesperado. Pequeñas grietas en las barreras emocionales que habían construido. Rafael, siempre exasperado, pasaba sus días arrastrando la fregona por los pasillos de la escuela, observando a los estudiantes correr a su alrededor con una mezcla de frustración y desdén. ¿Qué estoy haciendo aquí?, murmuraba repetidamente, la frase resonando en su mente como un mantra. No entendía por qué su madre había elegido una tarea tan humillante para él. Pero al mismo tiempo, comenzó a notar algo que antes no había percibido, la curiosidad en los ojos de los estudiantes. Un grupo de niños que diariamente cruzaba su camino parecía fascinado por su presencia, no solo por la tarea que realizaba, sino por algo más profundo, algo que él mismo aún no podía ver. Un día, uno de ellos se acercó tímidamente. «¿Eres abogado, no? ¿Cómo es ser abogado?». La pregunta, simple pero cargada de genuina curiosidad, tomó a Rafael por sorpresa. Por primera vez, se detuvo para realmente mirar al niño. «Sí, lo soy», respondió, sin saber exactamente cómo continuar. Y allí, en ese breve momento, algo dentro de él comenzó a cambiar. Carolina, por otro lado, aún sentía el constante malestar de ensuciarse las manos. Cada vez que hundía los dedos en la tierra mientras plantaba retoños en una zona de conservación ambiental, el malestar físico reflejaba el distanciamiento emocional que insistía en mantener. «No debería estar aquí», se repetía cada vez que las horas parecían alargarse. Pero un día, mientras trabajaba bajo el sol ardiente, una familia que vivía cerca se acercó. «Muchas gracias por lo que están haciendo», dijo una mujer de mediana edad, con una sonrisa sincera. «Este bosque es nuestro hogar y ustedes están ayudando a preservarlo para nuestros hijos». Carolina, acostumbrada a los elogios formales de inversores y socios de negocios, se quedó sin palabras ante ese agradecimiento tan genuino. Miró sus manos manchadas de tierra y, por primera vez, la sensación no fue solo de incomodidad, sino de propósito. Daniel, siempre el más introspectivo, se sentía cada vez más incómodo en el hospital infantil. Acostumbrado a la tecnología de vanguardia y el ambiente controlado de los grandes hospitales, se sentía impotente ante la fragilidad de los niños a quienes cuidaba. El agotamiento mental lo dominaba y evitaba al máximo cualquier implicación emocional. Pero en un turno especialmente difícil, se encontró con una niña que esperaba en la fila para un trasplante. Sus ojos brillaban a pesar de su delicada condición. «¿Te gusta ser médico?», le preguntó con una sonrisa frágil. Daniel, sin poder evitarlo, se sentó a su lado y comenzó a conversar. Poco a poco, esa conversación trivial se transformó en un vínculo genuino. Escuchaba sus historias, sus esperanzas, y algo dentro de él comenzó a derrumbarse. Por primera vez, se permitió ver más allá del bisturí y la técnica. Aunque todavía se resistían, el impacto del entorno que los rodeaba era innegable. Pequeñas interacciones, gestos simples y sinceros comenzaron a penetrar las armaduras emocionales que habían erigido. Cada día, la barrera entre la carga que llevaban y el verdadero significado de sus tareas comenzaba a desvanecerse. Lo que comenzó como una obligación impuesta por el testamento de Elena se fue transformando poco a poco en algo mucho más profundo. Rafael, que inicialmente trataba la tarea de conserje con desprecio,
comenzó a ver la escuela y a sus estudiantes de una manera diferente. Al limpiar los pasillos y ver de cerca las dificultades que muchos de esos jóvenes enfrentaban, algo dentro de él cambió. Un día, al cruzarse con un chico que parecía más retraído de lo normal, Rafael se sintió impulsado a preguntarle qué le sucedía. El chico, vacilante al principio, terminó revelando que estaba teniendo problemas familiares y no sabía cómo lidiar con la situación. Sorprendiéndose a sí mismo, Rafael se detuvo, se sentó junto al chico y lo escuchó. Acostumbrado a resolver problemas legales complejos con frialdad y lógica, ahora se enfrentaba a algo para lo que no tenía una respuesta clara, un adolescente en crisis. Rafael miraba al chico sentado a su lado, sintiendo una desconexión entre sus habilidades profesionales y lo que estaba sucediendo allí. Soy abogado, no consejero, pensaba, pero las palabras del chico sobre sus problemas familiares lo golpeaban de una manera inesperada. Por primera vez en años, se encontraba realmente escuchando a alguien, no para ganar un argumento, sino para comprenderlo. Carolina, por su parte, también comenzó a percibir un cambio. Entre las conversaciones sobre conservación ambiental y los días de arduo trabajo plantando árboles y limpiando áreas degradadas, empezó a prestar más atención a las personas a su alrededor. Sus compañeros voluntarios, muchos de los cuales estaban allí por pura pasión y no por obligación, la conmovieron de una forma que no esperaba. Durante una conversación con uno de los voluntarios más antiguos, este compartió cómo ese trabajo lo ayudaba a sentirse parte de algo más grande, algo que realmente marcaba la diferencia en el mundo. Carolina, que siempre se había movido por el éxito financiero y el reconocimiento en los negocios, comenzó a comprender el valor de dedicarse a una causa mayor que ella misma. Poco a poco, se involucraba más en las discusiones y en la práctica, no solo como una tarea a cumplir, sino como un aprendizaje personal y transformador. Daniel, el más resistente al cambio emocional, también se encontraba en una posición que lo obligaba a reflexionar sobre sus prioridades. Siempre había creído que su trabajo como médico en grandes hospitales y clínicas de élite lo definía, pero allí, en el hospital infantil público, los niños que enfrentaban enfermedades graves con una inmensa valentía lo hacían cuestionarse lo que realmente importaba. Él, que antes mantenía una distancia emocional, ahora se veía conversando con los niños, consolándolos e incluso emocionándose con sus historias. Uno de esos niños, en particular, lo tocó profundamente. Estaba luchando contra una enfermedad terminal, pero su alegría y determinación por seguir viviendo intensamente desarmaron todas las defensas emocionales de Daniel. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera realización como médico no provenía solo del estatus o el reconocimiento profesional, sino de estar presente y marcar una diferencia directa en la vida de sus pacientes. Sin darse cuenta, los tres hermanos estaban cambiando. Lo que inicialmente era una carga impuesta por Elena poco a poco se transformaba en un proceso de crecimiento personal y reflexión sobre lo que realmente importaba en la vida. Rafael, Carolina y Daniel, cada uno en su propio camino, estaban aprendiendo la importancia de conectarse con los demás, de ver más allá de sus propias ambiciones y de valorar las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Desde lejos, Elena observaba todo con un orgullo silencioso. Su plan, que al principio parecía una locura, estaba dando frutos. Veía en sus hijos la transformación que siempre había deseado secretamente, la capacidad de mirar más allá de sí mismos y encontrar valor en las conexiones humanas, en el trabajo sencillo y en el impacto que podían tener en el mundo que los rodeaba. Finalmente, su corazón comenzaba a sentir que su misión como madre estaba siendo cumplida. En un día aparentemente rutinario, mientras Daniel revisaba algunos documentos de la herencia con el abogado, algo llamó su atención. Un archivo mal archivado, aparentemente olvidado, contenía información que no coincidía con la narrativa de la muerte de Elena. Era un detalle sutil, pero lo suficientemente extraño como para despertar sus sospechas. Su instinto de médico y profesional acostumbrado a la precisión lo llevó a investigar más a fondo.
Al revisar algunos de los documentos con más cuidado y cruzar información, una verdad desconcertante comenzó a revelarse: su madre, Elena, podría estar viva. Al principio, Daniel intentó reprimir la idea. Esto no puede ser real. Ella no haría esto con nosotros, pensó. Pero a medida que las evidencias se acumulaban, la duda se transformó en una certeza inquietante. Elena no estaba muerta. Todo era una puesta en escena cuidadosamente planeada por su madre, parte de un plan mayor que él ahora comenzaba a comprender. La ira lo invadió, una mezcla de traición e incredulidad. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan drástico? Lo que al principio parecía una estrategia inteligente para enseñarles una lección, ahora se revelaba como una cruel manipulación emocional. Sin perder tiempo, Daniel reunió a Rafael y Carolina para confrontarlos con la verdad. El despacho del abogado parecía más oscuro que la última vez que estuvieron allí, como si el peso de la verdad que estaba a punto de revelarse hubiera drenado cualquier calidez del ambiente. Daniel fue el primero en entrar, sus pasos rápidos y agitados reflejaban la turbulencia interna que sentía. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos, tirando los papeles sobre la mesa. Rafael, siempre el más racional, tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas con una prisa ansiosa. La sala estaba sumida en un silencio sofocante mientras leía, y cada segundo parecía alargarse como una cuerda a punto de romperse. Carolina cruzó los brazos, intentando ocultar la sensación de que algo estaba muy mal, pero la impaciencia en su mirada la traicionaba. Cuando Rafael finalmente levantó la mirada, su expresión fría había desaparecido, reemplazada por una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Ella está viva», murmuró, como si aún intentara procesar lo que aquello significaba. Daniel entró apresurado, su rostro tenso. «Tenemos que hablar», dijo casi sin aliento, sosteniendo los documentos. Rafael y Carolina, inicialmente confundidos, rápidamente se dieron cuenta de que algo serio estaba sucediendo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Rafael, todavía desinteresado, pensando que Daniel traía más cuestiones jurídicas. «Está viva», declaró Daniel con firmeza. Carolina frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?», respondió sin entender. Daniel lanzó los papeles sobre la mesa. «Elena, nuestra madre, no está muerta. Todo esto fue una farsa, una jugada para obligarnos a hacer estas tareas. Encontré pruebas». El silencio que siguió fue sofocante. Rafael tomó los papeles, examinándolos con cuidado. Él era el abogado de la familia, y si alguien podía confirmar lo que Daniel decía, era él. El rostro de Rafael, normalmente impasible, fue cambiando a medida que leía. «Esto no puede ser verdad», murmuró, finalmente comprendiendo la magnitud del plan de su madre. Carolina, que hasta entonces parecía incrédula, sintió que la ira la invadía. ¿Realmente hizo esto? ¿Para qué? ¿Manipularnos? Esto es increíble. Las emociones se mezclaban en el aire pesado de la sala, sorpresa, rabia y traición. Para los tres hermanos, descubrir la verdad parecía desmoronar todo el proceso por el que habían pasado hasta ese momento. Pero mientras la ira los consumía, una nueva reflexión comenzó a surgir, casi de manera silenciosa. Rafael fue el primero en romper el silencio. «Aunque todo esto sea una farsa», dijo con duda, «no puedo negar que algo ha cambiado. Yo comencé a preocuparme por esos niños en la escuela. Eso no habría pasado si ella no hubiera hecho lo que hizo». Carolina, aún incrédula, cruzó los brazos mientras intentaba procesar la información. «Odié cada segundo al principio», admitió. «Pero ahora, veo que el trabajo que estoy haciendo con la ONG realmente tiene valor. No puedo fingir que no me ha afectado». Daniel, el más emocional de los tres, fue el último en hablar. «Los niños en el hospital me enseñaron mucho. Sobre coraje, sobre prioridades. Comencé a replantear toda mi vida gracias a ellos». Suspiró, aún luchando contra la ira.
Odio lo que hizo, pero no puedo negar el impacto. Los tres se miraron entre ellos, y lentamente, la comprensión de que ya no se trataba solo de la herencia comenzó a solidificarse. Lo que antes parecía una simple tarea impuesta, una exigencia para garantizar los bienes de su madre, ahora se estaba transformando en algo mucho más grande, un viaje personal de transformación. Aunque la verdad sobre Elena los enfurecía, no podían negar que el proceso había generado una diferencia real en sus vidas. La ira por la manipulación aún estaba allí, pero por debajo, había un reconocimiento de que los cambios que estaban viviendo eran genuinos. Vamos a terminar, dijo Rafael finalmente. No por ella, sino por nosotros. Carolina asintió en silencio, y Daniel, aunque renuente, sabía que esa era la decisión correcta. La jornada que comenzó como una obligación impuesta ahora les pertenecía a ellos. Los tres hijos llegaron juntos a la casa aislada donde Elena estaba viviendo, listos para el enfrentamiento que sabían que sería inevitable. La casa, escondida entre altos árboles y con un aire de tranquilidad inalterada, parecía lo opuesto a la tormenta emocional que se agolpaba en sus corazones. Rafael, Carolina y Daniel caminaron hacia la puerta en silencio, intercambiando miradas de determinación. Cada uno, a su manera, sentía la indignación y la necesidad de obtener respuestas. Al abrir la puerta y encontrar a Elena sentada en la pequeña sala de estar, la sensación de traición era casi sofocante. Ella los esperaba con una expresión tranquila, sin mostrar arrepentimiento ni sorpresa. Antes de que alguno pudiera hablar, Carolina explotó, su voz cargada de ira y frustración. «Nos engañaste», gritó, avanzando unos pasos hacia su madre. «Todo esto, tu muerte, las tareas, el testamento. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Jugar así con nuestros sentimientos?» Rafael, siempre el más contenido y racional, respiró hondo antes de hablar. «¿Por qué hiciste esto, mamá? ¿Cuál era el objetivo? ¿Manipularnos? ¿Humillarnos? Tenemos derecho a saber». Su voz, aunque controlada, llevaba la misma intensidad que la de su hermana. Miró directamente a los ojos de Elena, esperando una explicación que tuviera algún sentido. Elena mantuvo la compostura. Sabía que ese momento llegaría, que sus hijos vendrían a exigir explicaciones. Sin bajar la cabeza, respondió con firmeza, pero sin agresividad. «Hice esto porque estaban perdiéndose», dijo, su voz calmada pero llena de convicción. Estaban viviendo solo para sus carreras, para el éxito, para el dinero. Hizo una pausa, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta, pero continuó, tenía miedo. Miedo de perderlos ante esa vida, ante ese mundo que parece devorar todo lo que realmente importa. Su voz vaciló, y por primera vez, sus hijos vieron cuánto le había dolido también esa decisión. No sabía cómo alcanzarlos, cómo hacer que vieran. Y a veces uno necesita un choque, necesita perder algo para darse cuenta de lo que siempre ha estado allí. Hice esto porque los amo, aunque sabía que me odiarían por ello. Carolina negó con la cabeza, incrédula, mientras la tensión en la sala crecía. ¿De verdad crees que obligarnos a hacer trabajos que odiamos, hacernos creer que estabas muerta, era la manera correcta de enseñarnos eso? Es cruel, mamá. No hay otra palabra. Rafael cruzó los brazos, intentando procesar las palabras de su madre. Siempre había sido el que buscaba respuestas lógicas, pero nada en esta situación parecía fácil de entender. Nos manipulaste. Nos obligaste a hacer cosas que jamás habríamos elegido por nuestra cuenta. Pero, ¿por qué así? ¿No había otra manera? Elena suspiró profundamente, sus ojos reflejando un dolor que rara vez permitía que sus hijos vieran. No veían lo que estaba pasando. Intenté hablar, intenté mostrarles, pero era como si yo fuera invisible. Solo con una acción radical podían darse cuenta de lo que realmente importaba. No se trataba solo de perder algo, se trataba de hacer que se detuvieran y miraran sus propias vidas y el mundo a su alrededor.
Daniel, que hasta entonces había permanecido callado, observaba a su madre con ojos llenos de una calma inquietante. Comprendía los sentimientos de sus hermanos, pero tampoco podía negar la verdad detrás de las palabras de Elena. Dio un paso adelante, rompiendo el creciente silencio. Con una voz suave, pero cargada de significado, preguntó, ¿y ahora, mamá? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo seguimos adelante? La sala quedó en silencio por un momento. Elena miró a sus 3 hijos, aquellos a quienes había criado con tanto amor y que ahora estaban de vuelta, transformados. Había orgullo en sus ojos, porque a pesar de todo el dolor y la confusión, sabía que había logrado lo que se proponía. La semilla del cambio estaba plantada. El propósito del viaje ya no era el dinero ni el testamento, se trataba de quienes se habían convertido. Elena esbozó una leve sonrisa, con la serenidad de alguien que sabía que su plan, por más drástico que fuera, había funcionado. Ahora, viven, dijo con calidez en la mirada. Vivan con lo que han aprendido. Sigan haciendo lo que los cambió. Porque ya saben lo que realmente importa. El resto es cosa de ustedes. Los 3 hermanos se miraron entre sí. La ira y la frustración aún estaban presentes, pero detrás de eso, había algo más fuerte, una comprensión mutua de que, a pesar de todo, habían cambiado para mejor. Ahora, ya no se trataba de Elena ni del plan que ella había creado. Se trataba de lo que harían con las nuevas versiones de sí mismos. Y en ese momento, cada uno sabía que, de alguna manera, estaban listos para seguir adelante, juntos, más unidos que nunca. La ira inicial que había dominado el encuentro de los hijos con Elena comenzó a dar paso a la reflexión. A medida que pasaban los minutos y las palabras de Elena resonaban en sus mentes, Rafael, Carolina y Daniel no pudieron evitar enfrentarse a una verdad innegable. Por más dolorosa y manipuladora que hubiera sido la situación, el impacto positivo de esa experiencia era real y profundo. La rabia que habían sentido empezó a mezclarse con un incómodo reconocimiento, el cambio en sus vidas no habría ocurrido de otra manera. Rafael, el primero en hablar, se secó el rostro con las manos, aún aturdido por la revelación, pero incapaz de negar lo que estaba sintiendo. Nunca hubiera imaginado, comenzó, con la voz vacilante, que trabajar como conserje en una escuela pública me haría sentir algo tan auténtico. Miró a Elena, su expresión de cansancio suavizada por un destello de gratitud. Me preocupan esos niños de una manera que nunca sentí en mi despacho de abogado. Allí, el enfoque siempre estaba en el próximo contrato, en el próximo caso. Pero en la escuela, realmente me importa. Carolina, siempre la más impulsiva, permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de su hermano. Había sentido rabia durante todo el proceso, por la incomodidad, por las manos manchadas de tierra, por la interrupción de su lujosa rutina. Pero, de repente, se dio cuenta de que todo eso ya no importaba. Yo tampoco pensé que me importaría tanto algo que no fuera mi carrera, admitió, su voz más suave de lo habitual. El trabajo en la ONG me hizo ver que hay un propósito mayor en proteger lo que tenemos, en cuidar el mundo que dejaremos para las próximas generaciones. Es algo que va más allá del dinero o el éxito. Es un legado que quiero ayudar a construir. Daniel, el más introspectivo de los 3, estaba en silencio, absorbiendo todo. Había sido el primero en descubrir la farsa, y el impacto de esa revelación aún resonaba en su pecho. Pero las imágenes de los niños en el hospital, de sus historias y sus luchas, seguían invadiendo su mente. Nunca pensé que me conectaría tanto con los pacientes, dijo, casi para sí mismo, pero los otros 2 hermanos lo escucharon con atención. Siempre fui un médico técnico, enfocado en el procedimiento, en la cura. Pero esos niños, me enseñaron el valor de estar presente. De realmente escuchar, de compartir el momento con ellos, incluso cuando el desenlace no es el que esperamos. El silencio que siguió estuvo lleno de una mezcla de emociones, alivio, tristeza y una nueva comprensión que aún se estaba formando.
Por primera vez en años, los tres hermanos se permitieron sentir la profundidad de lo que habían aprendido y cómo eso había transformado sus vidas para siempre. Elena, observando todo desde su silla, sintió que su corazón se llenaba de un orgullo silencioso. No necesitaba decir nada más. Las lágrimas que corrían por el rostro de sus hijos decían todo lo que ella había soñado escuchar. Ellos habían comprendido. Habían crecido. Finalmente, se habían reconectado con lo que realmente importaba. Entre lágrimas y tímidas sonrisas, los tres hijos, aún procesando la intensidad de lo que estaban viviendo, comenzaron a acercarse a Elena. Carolina, la primera en ceder, dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y aceptación. Abrazó a Elena con fuerza y, en cuestión de segundos, Rafael y Daniel se unieron, formando un círculo de brazos y emociones que hacía mucho tiempo no compartían. Ahora lo entiendo, dijo Carolina, su voz entrecortada por las lágrimas. Rafael asintió, apretando la mano de Elena, mientras Daniel solo susurraba, gracias, mamá. Las palabras eran simples, pero cargadas con el peso de una reconciliación largamente esperada. Por primera vez en muchos años, la familia se sentía verdaderamente unida. La dolorosa manipulación de Elena había, de hecho, reconstruido los lazos rotos. La experiencia, que comenzó como una imposición cruel, se había convertido en el catalizador para el renacimiento de su conexión. No solo habían reencontrado a su madre, sino que se habían reencontrado entre ellos y, más importante aún, consigo mismos. Ahora, con un nuevo entendimiento sobre lo que realmente importaba en la vida, la familia estaba lista para seguir adelante. El legado de Elena no sería el dinero ni los bienes, sino la lección duradera de que el trabajo arduo, la empatía y las conexiones humanas son el verdadero tesoro de la vida. La familia, que antes se distanciaba por el ego y la ambición, ahora se encontraba en armonía, dedicada a ayudar al prójimo y a vivir con propósito. Si te gustó esta historia de superación y reconciliación, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartir este mensaje inspirador con tus seres queridos.